Está un poquito violento esta cosa, chiquillos. Y chicos, tienen un problema con el... chiquillos, vamos a empezar a trabajar con un concepto que son los famosos estándares, ¿ya? Muchas empresas han definido y establecido distintos estándares. Por ejemplo, el caso de Codelco Chile está trabajando, no sé si todavía lo habrá actualizado, ha hecho una modificación, que es el famoso estándar de control de fatalidades. En el fondo es un compendio legal, ya más una serie de buenas prácticas en las cuales yo las puedo implementar y no causo un menoscabo en el trabajador, pero puedo generar herramientas para poder tener un control de riesgo más eficiente. ¿Ya? Y eso es importante a veces entender que las leyes muchas veces uno tiene que definir los caminos o las vías para poder dar su cumplimiento. Ahora, un estándar muy importante que no solamente lo desarrolla Codelco, sino que lo desarrollan otras empresas mineras. Bueno, minería es uno de los rubros económicos que todos sabemos que tiene una accidentabilidad más alta, ¿ya? Y también tienen que entender de que los accidentes que se pueden generar van a ser de una forma u otra de una consecuencia más grave. Por eso minería controla muchos estos parámetros y para eso también genera los estándares. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la salud ocupacional, Codelco, entre otras faenas mineras, han también generado un concepto que se llama los estándares de salud en el trabajo. Y ahí, bajo ese punto de vista, define o da como una serie de estándares que tienen relación con higiene industrial, con medicina del trabajo, para poder generar distintas actividades para dar cumplimiento también con las leyes, pero también generar herramientas preventivas para así poder tratar de que nuestra población laboral no enferme, ¿ya? Y si tiene alguna enfermedad, poder controlarla. Eso es lo importante. Pero ese concepto vamos a trabajarlo bien la próxima semana. Bueno, orientado también en un aspecto principal al decreto 109, ya que básicamente por los agentes de riesgo que pueden entrañar o desarrollar una enfermedad profesional, uno. Y segundo, para que también empecemos a ver el concepto de los exámenes preocupacionales, examen ocupacional, qué hay que pedir, qué no pedir, por ejemplo, o también los exámenes de algunos programas de seguimiento. En el caso si estamos trabajando en una empresa que tiene que implementar protocolo PREXO, protocolo RENESI, por ejemplo. O tenemos también trabajadores que están puestos trabajando con plaguicidas, entre otras sustancias u otros elementos. Por eso también es importante como empezar a generar ese concepto. Ahora, en cuanto a conceptos básicos también que tenemos relacionados con lo que es la salud ocupacional en sí, tenemos conceptos de prevención de riesgos, ¿ya? Que permite el reconocimiento, evaluación y control de los riesgos, ¿ya? Más en específico, desde el punto de vista de la higiene industrial, ¿ya? Que tenemos que reconocer los distintos agentes de interés higiénico, físicos, químicos o biológicos, ¿ya? También tenemos otra rama que es la ergonomía, ¿ya? Que los factores de riesgo económico, de una forma u otra, generan bastantes factores de riesgo que no se controlan de manera adecuada, ya como el diseño del puesto de trabajo, la forma en que uno se está parado, por ejemplo, cierta cantidad de horas, entre otros elementos. ¿Ya? Entonces, la salud ocupacional, chicos, claro, tiene una componente muy importante de lo que es la higiene industrial, una componente muy importante de lo que es la ergonomía, y también va a trabajar con cierta herramienta de lo que es la seguridad industrial. O sea, hay que entender que también quizás no trabaja en un 100% la seguridad, pero sí trabaja componentes importantes, también para que vamos a tomar en cuenta. Bueno, la seguridad industrial, una área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos de la industria, parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan una correcta gestión. Y se preocupa la prevención y el control de accidentes en el trabajo. Ya no hay que olvidar que la seguridad industrial tiene ese fuerte más grande, que es la prevención de accidentes. Y uno por eso toma la higiene industrial, porque tiene la prevención o trabaja más en la prevención y control de lo que son las enfermedades profesionales. Ahora, sí la salud ocupacional, actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar las enfermedades profesionales, ¿ya? Ahora, claro, tiene la componente importante de controlar la enfermedad profesional, que en el fondo, más abajo vamos a dar cuenta que la misma ley de acción del trabajo de enfermedades profesionales, más lo que estipula el decreto 109, ¿ya? Define claramente el concepto de enfermedad profesional. Ahora, cuando uno ya está trabajando con un departamento y algo estableció con salud ocupacional,
En la práctica, no solamente se va a abordar el control de los riesgos, ¿ya? Desde el punto de vista de la agente interhigiénico que puedan generar una enfermedad profesional, sino que también se empieza a preocupar del estado de salud del trabajador y hacer distintos programas de seguimiento para que el trabajador pueda verificar su estado de salud, ya que eso es importante. Recuerden que siempre va a haber van a estar los factores del trabajador, ya los factores, por ejemplo, del entorno, ya algunas enfermedades de base que pueden facilitar o pueden generar de mayor forma un accidente, una enfermedad de trabajo, ¿ya? Y eso también hay que entenderlo. Ahora, desde el punto de vista también de la gestión, desde el ámbito de una enfermedad profesional, mismo decreto 109 estipula una cosa muy importante, que la CONPIN o el organismo administrador de la ley debe avisarle al empleador que tiene un trabajador que tiene una enfermedad profesional también y de una manera u otra prescribir las medidas de control. En el primer caso, o en el caso más, lo primero que se hace en realidad es sacar al trabajador del riesgo, ¿ya? Para que su enfermedad no se siga desarrollando y él tampoco se exponga y exponga a otro trabajador a un accidente. Y eso también es importante también poder controlar, o poder conocer más y controlar. Por eso de ahí la importancia del decreto 109, ¿ya? Nunca nos olvidemos que las leyes en sí van a definir o establecer ideas, ¿ya? Y el decreto en sí nos va a ayudar a poder tratar de esa idea, bajarla a un concepto y una aplicación directa al decreto. Y en el fondo te genera la herramienta, ¿ya? Para poder dar cumplimiento a lo que define la ley. Rodrigo, dígame. Profesor, buenos días, no lo había saludado. Buenos días. Profesor, a lo que usted está mencionando ahora, en este caso, ¿el CONPIN actúa de oficio o el trabajador tiene que solicitar que informe al empleador de que está padeciendo una enfermedad profesional? Veamos lo que nos dice el mismo decreto, ¿ya? Ya, Mira, a ver, mira, muchas veces se envía una carta como de oficio, por lo que yo tengo entendido, ya, ¿ya? Mira, laboralmente hablando, a mí me tocó un solo caso, cuando yo estaba trabajando, de una persona que fue declarada con una pérdida auditiva. Y en ese caso yo me acuerdo que había llegado una carta certificada o un oficio certificado al empleador, ya, ¿ya? Eso es más o menos cómo funciona en un aspecto. Ahora, hay cosas más específicas. Mira, y lo otro, por ejemplo, también que hay que entender que cuando uno empieza a ver el tema de las prestaciones económicas en la misma ley, cuando ya está como la presunción de que ya se tiene que en el fondo calificar ya como una incapacidad permanente, si nosotros hacemos un poco de memoria, ¿se acuerdan que los plazos tendían a extenderse? claro, Y a ver, prórroga de los plazos. ¿Ya? Porque hay veces que es más complejo dar o sea, no es que sea complejo, pero hay ciertos elementos del sistema que son más lentos. Entonces, como se entiende eso, se dan mismo más bien los plazos. Mira, por ejemplo, acá que dice el artículo 17 del decreto 109, textual dice, la CONPIN o la mutualidad, según corresponda, deberá instruir a la entidad empleadora en dónde preste el servicio al trabajador al momento de la calificación de la enfermedad profesional, el traslado de este a otra faena donde no esté expuesto al agente causante de la respectiva enfermedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 1744. Dicha instrucción será obligatoria para la entidad empleadora y su adecuado cumplimiento deberá ser controlado por el respectivo organismo administrador. ¿Ya? ya, ya. Claro, lo que pasa es que se Ahora, lo preguntaba, disculpe, porque el fin de semana me hicieron una consulta respecto a una persona que trabaja acá en Vallenar, que ¿ya? tiene, en la pega es como de administración, pero le hicieron descargar una cuestión, los tarros de pintura, cosas así, en una ferretería, ¿Mm? y al final le dio como un lumbago, pero ¿Ya? tiene temor, obviamente, de hablar con el empleador porque el trabajo está complicado hoy en día, usted sabe. Entonces, Sí, como pues. se atendió, obviamente, en la mutualidad, todo estaba pensando en eso, que obviamente el empleador se va a enterar igual en la comunicación que le van a hacer. Es que sentir igual. Claro, Sentir igual. Mire, no tengo acá Mire, déjenme fabricar un ejemplo para mostrarles más o menos cómo funciona eso. Lo que pasa es que, ya, por ejemplo, imaginemos que soy experto en prevención de una empresa. Y resulta de que cuando hay un ingreso, ya sea por un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, una enfermedad profesional o lo que sea, ¿ya?
automáticamente le llega un correo al recursos humanos y si la empresa también, ¿no? O recursos humanos, inscribió al experto en prevención, también le llega un correo de notificación al experto en prevención de riesgo, que trabajador tanto, nombre tanto, que se desempeña en tal lugar, hizo un ingreso por un accidente del trabajo, por ejemplo, y te llega un correo de notificación. Ya, ya. O sea, ¿Ya? es como transversal el aviso. Claro, te llega el correo sí o sí. ¿Ya? O sea, una cosa es que uno le llegue, y lo otro que yo les voy a, o sea, me pasó en una empresa que trabajé un tiempo, de que yo tenía la buena costumbre de ir revisando el sistema de ingreso de pacientes de la mutualidad que trabajaba con nosotros. Porque hay veces que quizás se hace un ingreso a un trabajador y no te llega una notificación. Claro. Puede pasar, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo lo hice? Porque un día me llegó un correo de que tal trabajador había hecho ingreso por un accidente del trabajo. Y yo dije, esta persona, este nombre no me suena. Y reviso, y la persona había trabajado con esa empresa 1 o 2 años antes. Ah, y lo hizo igual para tener atención, obviamente. Claro. Claro, o sea, imagínate lo que fue para nosotros eso, tener que después contactarnos con la mutualidad, ya mostrar el finiquito del trabajador, que el trabajador ya no tenía un vínculo contractual con la empresa, entre otros elementos. Y la mutualidad no lo había detectado como de propia iniciativa. Sí, no, de hecho me acuerdo que eso fue un día lunes y más o menos tipo 9, 10 de la mañana me llama mi agente de la mutualidad. Me dice, ¿sabes qué, Álvaro? Revisa por favor el sistema porque no aparece un ingreso y me empezó a explicar. Ya. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a cotejar bien con recursos humanos. Claro, pues ahí cotejamos y le di la explicación respectiva. Y ahí, bueno, ahí tiene que ver si a veces realizó un trámite interno de la empresa con la mutualidad. Claro. ¿Ya? Pero eso suele pasar. O sea, y hecho ese tema es súper sencillo. Déjenme ver si puedo, por último, pedirle a un colega que me mande un par de pantallazos y veo cómo es la forma de poder explicarle, porque yo no tengo acceso a un sistema ahora, como no estoy ejerciendo como experto en prevención. Claro. ¿Ya? Yo voy a buscar la forma. ¿Ya? Pero eso es importante, chiquillos. O sea, fíjense que netamente tiene que avisarse de una manera interna y dicha instrucción será obligatoria. ¿Ya? Recuerden que cuando una mutualidad te dice a ti que tienes que hacer algo en específico, eso es una prescripción, ¿ya? Y eso es una recomendación de carácter obligatorio. O sea, por ejemplo, puede llegar la mutualidad, o más que la mutualidad, venga un ente fiscalizador, sería de Inspección del Trabajo. Y ya cuando se da el aviso de que tienes tú un trabajador ya que fue en el fondo calificado con una enfermedad profesional, eso me he olvidado comentarle a Rodrigo, se genera un oficio y ese oficio también va con copia a los distintos entes públicos. ¿Ya? Ahí van temas de oficio. Pero ojo, cuando se declara la enfermedad profesional, o sea, lo más probable es que un lumbago, un elemento se considere, por ejemplo, un accidente. O sea, si una persona, por ejemplo, estuvo trabajando con un agente químico y tuvo una quemadura, se va a considerar un accidente. Recuerden que la diferencia sustancial entre accidente y enfermedad es el tiempo. O sea, el accidente es inmediato, el tiempo, y en la enfermedad profesional el tiempo es más prolongado. Tenemos el periodo de latencia, entre otros elementos. Y eso es claro, pero ese oficio llega con copia al ente público, al ente fiscalizador. Entonces, si va, por ejemplo, un ente a fiscalizar, va a hacer la pregunta respectiva. Oiga, ¿sabe qué? Verifiquemos, mira, tú tienes un trabajo en enfermedad profesional, etc. Entonces, hay un tema de fiscalización también por aquí. ¿No? O sea, hay que tener bastante lógica con respecto a ello. Entonces, chicos, la salud ocupacional, de una perspectiva, no solo se enfoca a controlar las enfermedades profesionales, sino que también verifica de manera constante que los trabajadores tengan un cuidado social adecuado. Ya, y esto, chicos, del último tiempo ha sido algo bien potente. O sea, ya muchas faenas mineras contratan médicos, tienen enfermeros, enfermeras,
¿ya? Y expertos en salud ocupacional, y tienen departamentos específicos para hacer todo el seguimiento. O sea, si tú tienes una empresa con 1.000, 2.000 trabajadores, es una de las formas que tú tienes para llevar un control más adecuado del estado de salud, ¿ya? Y también que los trabajadores hagan los exámenes respectivos. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, esto hay que ordenarlo y sistematizarlo lo más posible, porque una empresa con 2.000, 3.000 trabajadores va a tener múltiples puestos de trabajo y va a tener múltiples posiciones a distintos riesgos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener quizás situaciones más específicas que controlar. Y eso hay que hacerlo de una forma o de la mejor forma posible. Bueno, el higiene industrial es el encargado de reconocer, evaluar y controlar los ambientes laborales que puedan causar la enfermedad profesional. Recuerden que no solamente se encarga de hacer la evaluación ambiental, sino que también la evaluación en el trabajador, ¿ya? Y recuerden que la evaluación higiénica es cuando yo tomo la evaluación del entorno y la evaluación del trabajador, y en función de esas dos evaluaciones decido si estoy o no estoy en una situación de riesgo, ¿ya? Eso nunca hay que olvidarlo, chiquillos. Ya recuerden que esto también va a ser como pregunta de error. En el fondo es, si tengo un trabajador expuesto, ya, yo no solamente me preocupo si es expuesto a ruido, es medir ruido o hacer una audiometría para ver cómo está su oído, sino que ver también cómo está el ruido en el ambiente. Ahora, nunca olvidar el tema de la protección personal o el EPP, ¿ya? Y empezar, chiquillo, a trabajar en toda industria, cultura de que el EPP se tiene que utilizar, sí, pero primero analicemos, revisemos, veamos la situación, y cuando tengamos eso claro, recién tomamos la determinación de utilizar el EPP. Ya, o sea, ya, pero ahora, si usted detecta una situación de riesgo en la cual las medidas no están claras, al trabajador no podemos dejarlo sin protección, por lo tanto, hay que utilizar también el EPP. Ya, pero privilegiar siempre los análisis para evitar su uso. Y es responsable en cuanto a eso. Bueno, el concepto de incidente, cualquier hecho o evento no deseado que interrumpe el desarrollo normal de un trabajo, proceso o tarea y que puede no generar una consecuencia. Y el accidente es el incidente que arrojó pérdida. Ahora, chicos, nunca se olviden de Frank Beer, que en el padre de la prevención de riesgos moderna, ¿ya? ¿Y por qué se lo digo, chiquillos? Porque en la práctica, Frank Beer estipula algo muy, muy concreto, que es la famosa pirámide de Frank Beer, que tenemos una cantidad de incidentes, vamos a tener una cantidad de accidentes, cuando tenemos una cantidad de accidentes, tenemos un accidente fatal, ¿ya? Ahora, eso es importante siempre tomarlo en cuenta, y cuando empezamos a tener los incidentes o los famosos casi casi, ¿ya? Y que casi me golpeo, casi me corto, casi me caigo, eso ya es un indicativo de que algo está pasando, ¿ya? Si uno lo ve como en un semáforo, es como la luz amarilla, uno sabe en qué momento va a pasar a ser roja, para tomarlo también de esa perspectiva. Bueno, el concepto de accidente de trabajo, que para la misma ley la define como toda la lesión que una persona sufra a causa con ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o muerte. Esto también es otro elemento importante, chiquillo, del decreto 109, ¿ya? Que te define también el concepto de incapacidad, la incapacidad temporal, permanente, y también empieza a como que verificar más qué sucede con los subsidios cuando un trabajador es declarado, por ejemplo, con incapacidad. ¿Ya? Eso es independiente de que esté en la ley, ¿ya? Muchas veces la ley te va a definir que el trabajador tiene derecho a una indemnización, tiene derecho a algo. Ahora, la forma en cómo tiene acceso, el decreto muchas veces ¿cómo se llama?, a clarificar de mejor forma. Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, nunca olvidar que accidente de trabajo, ya lesión que sufre un trabajador a causa de la ocasión del trabajo, y le produzca incapacidad o la muerte. Recuerden que la incapacidad puede ser de dos tipos, puede ser temporal o puede ser permanente. Si es temporal, es cuando un trabajador recibe una licencia médica de origen laboral, o producto de un accidente de trabajo, o un accidente de trayecto. ¿Ya? Y esa licencia va a generar días perdidos, los famosos DP. ¿Ya? Ahora, si tenemos un accidente que hubo amputación o pérdida de una parte o extremidad del cuerpo, ese accidente ya no, encima va a ser, ¿cómo se llama?, un accidente que genere días perdidos solamente, sino que también los días cargan, ¿ya? Les recomiendo, chiquillos, que revisen la unidad 2 de la asignatura Higiene Industrial 1, pero Seguridad Industrial 1. Ahí está como bien definidos esos parámetros, ¿ya?, para tomarlos siempre en cuenta. Ahora, lo importante tanto para el accidente en sí que la lesión constituya un accidente, la lesión en sí sea constituyente un accidente, ¿ya?
vamos bajo a revisar nuevamente el concepto de enfermedad, vamos a darnos cuenta que en sí la enfermedad tiene que tener un mecanismo de acción, que en sí se explica como que lo que tú haces te genera dicha lesión. ¿Ya? Y ahí tenemos también un tema. Ahora, tenemos relación directa a causa y relación indirecta con ocasión. Ahora, nunca olvidar que va a ser siempre esto en el contexto de la actividad laboral que nosotros desarrollamos, ¿ya? Ahora, nunca olvidar que nosotros tenemos un elemento importante que nos define la actividad laboral que nosotros desarrollamos, y es el contrato de trabajo. ¿Ya? Eso, chiquillos, nunca olvidarlo. O sea, cuando uno ya empieza a revisar la documentación u ordenar la documentación de un trabajador, lo primero que nosotros vamos a hacer de una forma u otra es tener el contrato de trabajo. Es como el primer documento. Contrato de trabajo y después todo para atrás. Y eso todo para adelante. Eso de dos maneras. Entrega de reglamento de evaluación personal, procedimientos, reglamento interno, capacitación, examen, etc. ¿Ya? Pero siempre el contrato de trabajo, chiquillo, es lo primero. ¿Y por qué es importante mantener siempre esto? Es porque es la evidencia real de que el trabajador tiene un vínculo contractual con el empleador. De una forma u otra tienen que tomarlo eso en perspectiva. Rodrigo. Sí, no, le voy a decir, profesor, al respecto que incluso es tan fundamental el contrato de trabajo que si pasan los días y el trabajador no lo firma, después como sanción se establece que lo que diga el trabajador va a ser lo que se va a tener como cierto. En Sí. cuanto a, claro, a derechos, a prestaciones, a remuneración, porque es una especie de castigo administrativo que te dan porque no hayas firmado contrato. Independiente de la multa. Claro, No es tan sencillo entonces. claro, no es tan sencillo, porque obviamente que hubo una desidia del empleador, lógicamente. Entonces, si no tiene contrato, ese está en el aire, no se sabe. Pues entonces, obviamente que, porque el derecho laboral tiene un principio que se llama indubio pro operario, ¿Ya? que la justicia es pro al trabajador y no hacia el Sí, empleador como una especie de castigo, porque la relación de dependencia y subordinación se supone que el empleador tiene como mayores poderes, ¿me entiendes? sí, sí, Entonces sí. la ley se interpreta a favor del trabajador, por eso que es tan fundamental y siempre uno va a tener que estar pendiente de eso. Sí. Y mira, y lo otro importante, ya, es el tema del libro de firma, libro de asistencia. Claro, Eso, chiquillos, créanme que es pero fundamental. O sea, yo dentro de la revisión que hacía diaria, antes de los puestos de trabajo, nosotros teníamos una empresa con una hojita. Teníamos todos los trabajadores y con TIC y cruz. TIC se había estado en el día, o incluso ya fallado. Y después revisar el libro de asistencia y recién partir a trabajar, hacer todo mi trabajo. ¿Ya? Bueno, casi siempre en toda la empresa lo hace recursos humanos, pero yo siempre recomiendo que uno también chequee eso, porque, por ejemplo, si tenemos un accidente de trayecto, en en la copia del libro de asistencia, la mutualidad te lo va a exigir. ya. O sea, siempre es bueno contratarlo, dice usted, independiente que Sí, recursos humanos un día puede no hacerlo y se va a generar el problema. hay que hacerlo siempre. Ya, Ya, o sea, yo lo hice, pero netamente por un tema ya o sea, yo siempre soy muy, o sea, siempre yo digo, uno tiene que saber cuál es su función, la de uno, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo lo tomo más del espíritu del Código del Trabajo, dice que el empleador debe asesorar, o sea, debe hacer un control de riesgo. Y la ley de accidente del trabajo dice que nosotros somos asesores en el control de riesgo. claro. Ahora, dentro de la documentación producto de un accidente, te van a pedir también la firma del libro. Entonces, y uno no se demora, chiquillo, más de 10-15 minutos. Yo Claro. lo digo No, por experiencia ujú. propia. No es tanto tiempo para la importancia. Sí, Ujú. sí, sí, y de hecho, y recuerden que no firmar el libro de asistencia también tiene un tema de amonestación. Eso también tiene que quedar estipulado en el reglamento interno de la empresa. Claro. ¿Ya? Ahora, el reglamento interno, chiquillo, mire, más adelante vamos a hacer, lo que voy a hacer como una cápsula de cómo yo lo relaciono con lo que es la higiene y con la salud ocupacional y con la seguridad industrial. El reglamento interno, que ya lo vimos, recuerden que tenía dos componentes, el de orden, que en el fondo estipula ingresos, salida, cómo se piden los permisos, los feriados y todo eso. Pero el de higiene y seguridad es como el compendio de prevención de riesgo y higiene de la empresa.
Y ahí, chiquillos, es bien importante para el tema de lo que es salud ocupacional, que si tenemos, por ejemplo, trabajadores o la empresa tiene un protocolo de exposición a ruido o a polvo, o algún protocolo específico, esté señalado en esa sección del reglamento interno, ¿ya? Porque el reglamento interno, en el fondo, hay que tomarlo como que es el libro de vida, el libro de orden del trabajador, y en el fondo es lo que puede, lo que no puede hacer, ¿ya? Y también marca mucho todo lo que tiene relación con los procedimientos administrativos, ¿ya? O sea, sanciones, el tema de las multas, etcétera. ¿Ya? Ahora, hay un concepto que es como documento iterativo, ¿ya? Y eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante, Rodrigo. Para lo que es la parte específica de derecho, que maneja muy bien, vamos a conversar ese concepto un poco más adelante, ¿ya? Para que lo... Ya, profe. Gracias. Ahí, de nada, gracias, Rodrigo. Lo que pasa, chiquillos, es que hay veces que uno como experto en prevención tiene que asesorarse muy bien desde el punto de vista legal, ¿ya? Claro, Y se los van voy a muy de la decir, mano. es que son, no van, son de la mano. Claro. Es como, tiene que estar sí o sí. O sea, es como, no sé, de una manera bien burda, es como la aceituna y el huevo de la empanada, desde mi perspectiva. Tiene que estar sí o sí, presente. Sí, sí, yo, un paréntesis, de lo que he visto, obviamente, de las profesiones, pero encuentro que una de las que más tiene relación en cuanto a la responsabilidad que implica ser experto en prevención. Sí. Es demasiado, demasiado. Entonces, obviamente que al saber las normas y manejar, siempre se va a estar en una mejor posición al momento de tomar las decisiones. Se va a saber de antemano, porque el derecho se entiende conocido por todos, entonces uno no puede alegar después ignorancia y decir que yo no conocía tal cosa. No. De hecho, es tan crudo ese concepto de que la ley da por entendido, por ejemplo, de que tú revisas, que todos revisamos, por ejemplo, el diario oficial, sabemos, por ejemplo, cuándo las leyes se actualizan, entre otras cosas. Claro, da todo Da, todo, entendido. da por hecho eso. Entonces, es como bien, o sea, yo siempre les recomiendo, muchas veces las empresas no es que hagan como un gallito con uno, pero hay un tema de que las empresas a veces no entienden la importancia de la parte legal con la prevención. Claro. Y te van a hacer la siguiente pregunta: ¿y qué gano yo con hacer prevención de riesgo? Ojo, no todas las empresas, pero hay una porción que te puede preguntar eso. Ya, porque dicen, oye, estamos gastando plata en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, yo pago un seguro, ¿y por qué pago un seguro? Y después tengo que tener esto y esto otro. Y es importante que uno explique que el seguro es de manera obligatoria, va a pagar las prestaciones, usted paga una cuota del seguro, pero la ley lo obliga a usted, que usted tiene que mantener ciertos elementos de manera obligatoria, tiene que hacer un control de riesgo y entre otras cosas. ¿Ya? Y uno también va a llegar a un punto en el que va a explicar de que si la empresa no hace prevención y un trabajador fallece, ya vamos a tener responsabilidades desde el punto de vista legal bien complejas. Entonces, eso es importante, chicos, entender eso y explicarlo de buena forma. Claro. Sí, más que nada es eso, o sea, yo lo veo de esa perspectiva y la experiencia me lleva a eso. Continuando, chiquillos, tenemos los tipos de causa y connotación, que a causa es cuando el trabajador, por ejemplo, se sienta haciendo su labor directa, y con ocasión, bueno, en este caso, por ejemplo, el trabajador sufre al quemarse mientras consume café durante su jornada laboral. Ya, también uno, por ejemplo, puede decir con ocasión cuando él está haciendo un trabajo o va a otro lugar dentro de la empresa y sufre un accidente producto de alguna condición del medio, ¿no? También lo llaman de esa forma. Ahora, con ocasión, claro, durante la jornada de trabajo, cuando el trabajador consume un café o come algo, porque es una necesidad básica, ya que el empleador no puede negar. Sin embargo, el empleador debe proporcionar los lugares específicos para aquello. O sea, debe proporcionar, por ejemplo, lugar para almorzar, ¿ya? Todo lo que nos define el decreto sumo 594, incluso hasta la guardarropía, duchas, baños, lugares para poder tener separado la ropa que pueda tener con agente contaminante, la ropa limpia, etc. Ahora, nunca olvidar los elementos principales para que sea accidente laboral, actividad, lugar y horario, y que esté bajo la figura del contrato de trabajo, ¿ya? Eso siempre tiene que ser así. Y las excepciones son las causadas por el trabajador y por motivos de fuerza mayor y extraña. Recuerden que esto es muy en relación, por ejemplo, a lo que estamos trabajando y viendo en control de emergencia incendio. Ya por el tema de los tipos de emergencia, tanto en este caso puede ser, por ejemplo, las de tipo natural, ¿ya?
para que tomarlo también en cuenta. Bueno, no olvidar el accidente fatal, que corresponde a las dos causales que tenemos por muerte directa, o sea, muerte directa o muerte producto del accidente, y el accidente grave, básicamente por las 7 causales que tiene. Ahora, desde el punto de vista, o viendo esa perspectiva, esto de acá es súper importante desde el punto de vista de lo que es la salud ocupacional y la higiene industrial, y también para el cumplimiento de lo que estipula el artículo 21 y 40, en la famosa obligación de informar, en la cual le tengo que dar la capacitación química asociada a lo que es el manejo de plaguicidas, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que aquí tomarlo siempre en cuenta. O sea, la mejor forma de cumplir con las leyes es darle el cumplimiento de acuerdo a lo que ella nos dice, ¿ya? Y recuerden que tener un incumplimiento de la ley implica para nosotros una sanción. Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Lo otro importante que vamos a entender nosotros por el enfermedad profesional, ya que la enfermedad profesional la causa de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Entonces, si se dan cuenta, esto no es muy distinto del concepto de accidente del trabajo. O sea, podemos decir que la incapacidad o muerte es un punto en común en ambos conceptos, ¿ya? Ahora, existencia de una patología, o sea, si por ejemplo la persona, no sé, trabaja como operario o trabaja en una empresa en la cual producen, por ejemplo, comidas enlatadas, ¿ya? Y genera, por ejemplo, una tendinitis a nivel de hombro, claro, lo que está haciendo, eso va a generar una patología que puede ser, por ejemplo, una tendinitis, una tendinosis más compleja, o una condromalacia, un desgaste en el cartílago, ¿ya? O lo que es muy conocido del manguito rotador. O sea, ese tipo de patología, existe una patología, o sea, esa enfermedad profesional tiene un nombre, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, una tendinitis, ¿ya? Y que lo produjo el tipo de trabajo que lo estaba haciendo la persona. Hay una máxima que una vez escuché, que es: dime en qué trabajas y te diré de qué te puedes enfermar, ¿ya? Y hay profesiones que tienen, que desarrollan enfermedades profesionales. Eso va a ser así, de una forma u otra. Bueno, incapacidad o muerte ocasionada por la patología, ¿ya? Las tendinitis a nivel de hombro chiquillos, tanto como también a nivel de rodilla, perdón, son de las tendinitis más complejas, y son tan complejas incluso que generan hasta problemas de movilidad, o limitan los rangos de movimiento normales. O sea, uno está bueno y sano, puede hacer movimientos típicos en el brazo, pero muchas veces las tendinitis son tan complejas que limitan hasta una altura y no se puede mover más, de una forma sencilla. Ahora, relación de causalidad entre la patología y el ejercicio de la profesión o trabajo de la persona afectada. En español, tiene que haber una relación directa entre lo que hace y la patología, ¿ya? O lo que también uno puede decir que es como determinar bien claramente la relación causa-efecto. En el fondo, la causa, tu trabajo, el que tú realizas, genera un efecto en el trabajador, que es la patología. Bueno, la enfermedad laboral también, podemos también visualizarlo así: causa de manera directa en el que se la producción del trabajo y produzca incapacidad o muerte, y siempre en el contexto de la actividad laboral que desarrolles. Nunca olvidarlo, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno lo dice así: si por ejemplo una persona desarrolla una enfermedad y no necesariamente está por el contexto del trabajo, ¿ya? O sea, por ejemplo, una secretaria que en su tiempo libre tenga, por ejemplo, un emprendimiento y se dedique a hacer repostería, por ejemplo, y genere una lesión en su hombro o en su codo, claro, esa lesión quizás no se explica por su trabajo, para el que está contratada, pero sí por el trabajo que puede hacer, por ejemplo, fuera de su trabajo. ¿Ya? Y muchas veces, chiquillo, es como una línea muy delgada entre lo que uno puede hacer y no hacer. O sea, uno les puede solicitar a los trabajadores que cuiden su salud en su tiempo libre, pero no los puede obligar. Y eso a veces genera problemas bien complejos. Ahora, el decreto 109, chiquillos, en la práctica es el que aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Y también dice que para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entran en riesgo específico, aun cuando esto no se esté desempeñando a la época del diagnóstico. O sea, por ejemplo, las lesiones en la espalda son lesiones acumulativas, ¿ya? O algo un poco más sencillo, las famosas silicosis, ¿ya? Quizás una persona dejó de trabajar en minería
5 o 6 años atrás y tuvo un cambio de puesto de trabajo, se cambió de empresa, y a la persona, producto de un examen, se le diagnosticó, por ejemplo, una silicosis. Claro, quizás en la época en que le hacen el diagnóstico no se desempeña. Sin embargo, la persona estuvo expuesta a la gente y desarrolló la patología. ¿Ya? Para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Ahora, el reglamento considera los siguientes agentes específicos que entrañan riesgo de enfermedad profesional. Y aquí vamos a tener un poquito. Cuando uno revisa el mismo artículo, te estipula, o sea, el mismo decreto, perdón, en el artículo 18, te va a definir, por ejemplo, cuáles son los agentes específicos que entrañan una enfermedad profesional. O sea, yo, experto en prevención, llego a una empresa y me doy cuenta que tienen, o dentro de sus actividades, sus procesos, tienen productos químicos. ¿Qué es lo primero que yo hago? Veo todo el producto, hago un listado, veo sus componentes. Y así, si tengo alguno de estos elementos, ¿qué es lo que yo haría? Vería cuáles son las medidas de control y ya empezaría, por ejemplo, a solicitar la realización, por ejemplo, de algunos exámenes específicos para aquello. O sea, por ejemplo, hay exámenes para arsénico, para cadmio, plomo y sus distintos compuestos, y por ejemplo el cromo. El cromo se utiliza mucho en lo que es la curtiembre, en lo que es la fabricación de cueros, ¿ya? Y también para todos los procesos de cromados de parte y pieza. Ahora, es un elemento súper complejo que produce daños bastante nocivos a la salud de las personas, por si acaso. ¿Ya? O sea, es importante, por ejemplo, que nosotros revisemos esto para entenderlo así. Ahora, fíjense, agentes físicos, ruido, ¿ya? Disminución, por ejemplo, de la presión atmosférica, vibración y fricción y compresión continua, como por ejemplo lo que están utilizando en Cango, o las personas que están operando una maquinaria pesada, ellos van a estar expuestos, por ejemplo, a esta gente bajo estas características. Por lo tanto, ok, la persona puede desarrollar una patología. Entonces, es muy bueno que uno haga la identificación del peligro, reconocimiento y evaluación del riesgo, pero que también para hacer la evaluación del riesgo uno tenga que también revisar esto, la componente legal, ¿ya? Cuando nosotros estuvimos viendo los sistemas de gestión, en la parte de planificación, salía también los requisitos legales y otros. Y esto, por ejemplo, es un requisito legal, ya que en el fondo el trabajador está expuesto a un agente de riesgo, como lo que tenemos en el artículo 18 del decreto 109, ya nosotros sí o sí tenemos que empezar a tomar las medidas de control y también y dentro de las medidas de control la solicitud o la realización de exámenes médicos. Ya, nunca olvidar a su chiquillo. Eso lo vamos a ir trabajando ya la próxima semana. ¿Ya? Pero esto también cuando ustedes le pregunten, oye, pero ¿por qué si estoy expuesto a ruido tengo que hacerme una audiometría? ¿Y por qué tienen que medir el riesgo, el ruido en el ambiente de trabajo? Para dar cumplimiento a esto. ¿Ya? Eso es lo importante. O sea, uno con esto tiene el argumento para demostrar o para explicar por qué uno está haciendo dicha actividad. Eso nunca tampoco perderlo de horizonte. Bueno, peligro, fuente de situación, condición de alta con potencial para causar daño, y cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o cause daños físicos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad corresponde a un peligro, y cualquier actividad se va a desarrollar en un entorno donde existan unos o más peligros, ¿ya? Para nunca poder tomarlo o olvidarnos de aquello. Bueno, el concepto de riesgo, ¿ya? En este caso, para lo que es salud ocupacional, los riesgos de interés higiénico es como la base, ¿ya? O sea, uno llega a trabajar, reconoce los agentes de interés higiénico, después empieza cada uno, y de ahí empezamos a hacer todo el trabajo, toda la solicitud en todos esos elementos. Ahora, yo siempre llamo a que uno también se asesore muy bien por la mutualidad, en la cual está asesorando a uno, ¿ya? O sea, eso es importante, chiquillos. La mutualidad siempre va a tener un buen trato con uno, con la que uno está adherido, te va a asesorar. Y ellos tienen gran parte del equipo específico para poder hacer mediciones. Ahora, es importante eso sí, porque recuerden que la misma ley de acción del trabajo de enfermedades profesionales estipula algo súper claro, de que la mutualidad debe asesorar a la empresa en el control de riesgo. ¿Ya? Y una forma de control de riesgo también es hacer la evaluación en el ambiente de trabajo. ¿Ya? Chicos, eso es por la clase de hoy, ya, para que